Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pensé que iba a ser el último. Sí, creo que el último tiene mucha más oportunidad. No. Estamos realmente atados por el tiempo y atados un poco por lo que pusimos en estas filminas. Así que bueno, vamos a tratar de contestar algunas preguntas, de mostrar propuestas concretas sobre lo que pensamos que debería modificarse la actual ley que se dio y sirve todavía para muchísimas cosas y dentro de la cual nos hemos desarrollado. Yo vengo acá en representación de los obreros del mejoramiento genético. O sea, somos como la CGT, digamos, del movimiento del mejoramiento genético. Y como alguien que vivió muy cerca de acá dijo que era la columna vertebral, también nos sentimos la columna vertebral del mejoramiento genético. Y con Daniel Plopper tuvimos la oportunidad de formar el gremio en el año 83, cuando recién se sembraba de soja 1 millón de hectáreas, y a partir de ahí hoy tenemos una cantidad muy importante de personas de todos los tipos, de todas las edades. Nosotros, recuerdo, Daniel, teníamos 31 años o 32 cuando se fundó la ProSoja. Bueno, tomate o soja. Yo me dediqué a la soja. También hice briden de maíz, hice briden de otros cultivos, pero toda mi vida me dediqué a la soja y me acerqué a la soja en el año 73 de pura casualidad cuando tuve que hacer una tesis en un invernáculo en la Universidad de Buenos Aires, y voy a hablar rápido porque si no va a casar tiempo, a sugerencia de un ayudante, porque yo necesitaba una especie que pudiera trabajar en un invernáculo, porque yo trabajaba 7 horas y media en un banco frente a Plaza de Mayo durante toda mi carrera. Así que me dijeron, mirá, hay un cultivo, se llama la soja. Ese fue mi primer contacto con la soja. Después, cuando me recibo, gracias al ingeniero Barreiro, profesor de horticultura, casi que empiezo a trabajar como breeder de tomate en Puicún-Leufú, un proyecto que sé que después no se realizó. Y básicamente porque en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires nos recibíamos con orientaciones, entre ellas fitomejorador o orientación fitotecnia, y entonces teníamos ciertas capacidades como para empezar a iniciar proyectos de mejoramiento. Antes de ir un poco al grano de la propuesta, mejoramiento genético antes, yo hace 37 años que trabajo en el mejoramiento genético en el interior de la Argentina. He pateado bastante la Argentina, la pateo, y gracias a Dios hoy lo estamos haciendo a nivel regional. Y hubo un antes. El antes es el arte y la ciencia de cambiar la genética de las plantas en orden de producir características deseables previamente definidas. Hoy ha cambiado, nuestro oficio cambió. Es el mejoramiento, que es un conjunto de principios científicos, métodos, técnicas y estrategias aplicadas a la obtención de genotipos o grupos de genotipos con características deseables según objetivos previamente definidos. Esto involucra una serie de características del mejoramiento genético de hoy, en el cual nos hemos ido obviamente involucrando y nos hemos tenido que capacitar permanentemente. Para definir qué es el mejoramiento clásico, como también se lo denomina, se basa extensamente en la cruza de cromosomas homólogos para generar diversidad genética, y pueden ser utilizadas técnicas in vitro, rescate embrionario, mutagénesis, para generar diversidad y producir plantas híbridas que no existieran en la naturaleza. Lo que sería moderno se lo ata un poco más a las técnicas de biología molecular para seleccionar, o en el caso de la modificación genética, insertar deseables caracteres en las plantas. Modificación genética, nos estamos obviamente refiriendo a los organismos genéticamente modificados, que son una parte de nuestro trabajo, nada más. El concepto de mejora genética es un concepto que tiene que ver con algunas variables. Esto está en inglés, de uno de los libros de texto que supimos conseguir en algún momento, donde básicamente depende de la variabilidad genética que uno tiene en ese momento, de la intensidad de la selección que hace en ese momento y del tiempo. O sea, son 3 variables. Esas 3 variables pueden de alguna manera o de otra manejar los programas de mejoramiento y darle la respuesta más rápida posible a una respuesta de mejora genética. Los logros en mejoramiento genético, que creo que podríamos hablar largo y tendido, yo me voy a acotar solamente a esto que encontré, que son hitos destacados en los últimos años en el mejoramiento de la soja, en 25 años. Si bien podíamos sumar algunos más. Primeras variedades con resistencias a enfermedades como fitóftora y nemátodes, la primera variedad de crecimiento indeterminado a principios de los 90,
primeros programas privados en el norte de la Argentina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero cansarlos, pero hay muchos hitos que de alguna manera u otra han contribuido, aparte de otras razones que escapan a este tema, aunque está interactuando, a que hoy el cultivo de la soja sea la agroindustria, que se genera una agroindustria que es hoy el principal fuente de recursos de la Argentina y en este momento por lejos. O sea, yo lo digo desgraciadamente porque los que me conocen saben que he tratado de ser lo más equilibrado posible y que el volumen de semilla, el volumen de producción o el volumen de superficie que estamos sembrando de soja en los breeders de soja hace 20 años no entraba en nuestra cabeza. Y bueno, y así obviamente el lanzamiento de transgénicos o el lanzamiento también de variedades resistentes a herbicidas por mutagénesis, que fueron un par de años antes que la transgénesis. Pero hoy acá le estoy mostrando una variedad de modelo 2002 y una modelo 2009. Esto es producto de la mejora tradicional. Mejora tradicional que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo por muchos años. Una variedad de grupo 5.0, que es un grupo medio para la Argentina, susceptible a estrés hídrico y a una enfermedad llamada macrofomina. Esto está testeado en una localidad de Salta, o sea, estamos presionando con el ambiente esta característica, y una variedad que es totalmente respecto a la otra tolerante al estrés y tolerante a macrofomina. Esta variedad es una de las 2 variedades más sembradas en la Argentina. Esta variedad fue testeada 3 años por INTA antes de salir al mercado. Marcó que tenía un 10 a 15% más de rendimiento en ese momento y hoy es una fuente de germoplasma por la posibilidad que tenemos, por la ley de semillas, que creo que debe permanecer, con la excepción del fitomejorador, que ha sido renovada y hoy ya hay productos en el mercado hijos de esta variedad. Pero apostamos al mejoramiento tradicional todavía y lo seguimos haciendo, es nuestro oficio. Y bueno, si alcanzó el techo o no alcanzó el techo depende de muchos factores. Y entre esos factores de la inversión que tenemos que hacer en los programas de mejoramiento. Y en la medida que haya plata y que haya inversión, vamos a multiplicar los programas de mejoramiento o dentro de las empresas en las que estamos trabajando, vamos a multiplicar las estaciones experimentales. Yo represento una de las 2 empresas locales que desarrollan genética nacional que tiene 2 estaciones experimentales en la Argentina para 20 millones de hectáreas. En Estados Unidos, cualquier empresa líder, y no es una, para 30 millones de hectáreas tiene 17 a 20 estaciones experimentales. No solamente se fomentaría la pyme del mejoramiento genético, sino que tendríamos más oportunidades, porque el ambiente es un factor muy fuerte en la selección de poder hacer programas locales para poder darle más beneficios en forma local. Esto lo voy a pasar muy rápido. Nosotros pensamos que el mejoramiento genético se suma a la biotecnología, no hay una oposición, es una cosa que juntas dan un determinado beneficio. Nosotros, como oficio, tratamos de comprender los temas de interacción genotipo-ambiente, tratamos de localizar las nuevas fuentes de variación genética, seleccionamos los objetivos precisos para que podamos definir un producto e idealizarlo. Nuestro trabajo lleva 10 años, 8 años, 7 años. Generar algo nuevo nos lleva rebasado mucho tiempo y obviamente gente que invierta para que lo podamos hacer. Tenemos que saber, como decía Daniel, de genética, de informática, de entomología, de fisiología, de grafología. Tenemos que seguir a campo la reacción de las plantas. Yo tengo 37 años trabajando, 62 años y yo por lo menos me paso 3 meses metido en el campo, en el barro, en la tierra, etc. Nací acá a 6 cuadras en una zona humilde de Barrio Norte. Y me tiraba de acá con el jarrito árbol alemán y nos pelábamos la cola cuando éramos chicos. O sea que no salimos de un repollo. Pero bueno, me tocó la soja. Debe estar atento a cualquier nueva disciplina y lo más importante, que lo aprendí el primer día que entré a trabajar con mi primer maestro, tener criterio agronómico, que el hecho de ser mejorador de plantas necesita tener un buen criterio agronómico. Bueno, a partir de los 80 aparecieron nuevas herramientas, concretamente son 3 los puntos que aparecen en nuestra profesión. Una es la ciencia genómica, básicamente lo que es la genomía estructural y la genomía funcional. La otra es la transformación genética, los transgénicos. Y la otra es prácticamente, diría yo, hoy las tecnologías que más impacto están dando para ayudarnos en el mejoramiento tradicional o convencional, que es la selección asistida por marcadores moleculares. Hoy contaba en el pasillo que hace unos 10 o 15 años nosotros tomábamos a veces decisiones de invertir 1 o 2 millones de pesos actuales cada 3 o 4 meses. Y hoy, cuando hacemos el primer lote de cruzamiento y hacemos 300 cruzamientos, tenemos que tomar esas decisiones de 2 millones de pesos a lo mejor por semana.
Esa es la diferencia que hay. O sea, hoy nos cuesta más el incremento, eso que hablaba Daniel hoy de los 14 kilos, hoy se está haciendo por parte de instituciones que pasó de los 2000 para acá, pero cada vez nos cuesta más ese porcentaje levantarlo y por eso es que estas técnicas nos van a ayudar a que eso se haga. Pero rescato que la habilidad del breeder continúa siendo la mayor colaboración a los nuevos tiempos, pero debe familiarizarse con nuevas tecnologías y trabajo en equipo. Cuando empezamos a trabajar con los transgénicos, probablemente yo haya sido la primera persona que tuvo en la mano semilla transgénica fuera de Estados Unidos. Y cuando empezó todo esto, no me dio miedo, siempre pensé, desde el punto de vista de la profesión me refiero, ¿no? Después podemos hablar de otras cosas. Pensé de que era una herramienta muy fuerte y que siempre los breeders íbamos a tener trabajo. La verdad nunca lo dudé. Pero últimamente, cuando yo voy a las grandes empresas, veo los robots moleculares, veo que pueden analizar 3.000 muestras para 100 caracteres por día y nosotros no estamos ni en el 5%, porque no tenemos los recursos para hacerlo, ahí sí me da miedo, no por mí, que yo ya podríamos decir que estoy hecho, sino por toda la gente joven que está trabajando en mejoramiento genético. Los impactos del mejoramiento, bueno, acá hablo de la cadena de la soja, de lo que fue la soja. El hecho que la soja haya llegado o no haya llegado depende de razones políticas, de razones de todo tipo. El modelo de los 10 años de la década ganada impulsó a la producción de soja y bueno, tuvimos mucho más alegría, a lo mejor algunos ojeros, porque hemos seguido creciendo. Pero la realidad es que los ojeros, lo que tenemos en la cabeza, es que necesitamos sustentar la producción de soja, del principal, digamos, fuente de recursos que hoy tiene la Argentina, que ojalá hubiera 10 más. Hoy en Brasil, por ejemplo, la producción de pollo, la producción de carne, bueno, etcétera, etcétera, crecieron junto a la soja. En la Argentina, lamentablemente, y lo digo yo, solamente la soja. Y hubo varios hitos, podemos mencionar el momento del primer lanzamiento de una variedad nacional, el primer momento del INASE, bueno, no salieron los números de los años, pero son del 73, que es cuando empecé yo a trabajar, hasta el día de hoy. La INASE, la CONAVIA y bueno, el lanzamiento de los organismos genéticamente modificados. El incremento de los rendimientos, eso ya lo dijo Daniel, no es solamente mejoramiento genético, es una parte, se habla del 60% y un 40% son prácticas culturales. Hoy el mejoramiento tenemos por el lado el convencional, por el lado el molecular, son las maneras de definir nuestra tarea cuando contamos con todas estas nuevas tecnologías que hoy estamos teniendo. Ahí tienen una foto de un robot que hace marcadores moleculares en una semilla de maíz. Ustedes ven una luz roja ahí, es un robot que acomoda la semilla en función de una fotito que le saca. Bueno, eso lo quisiéramos tener en Argentina, no lo tenemos y creo que podríamos tener la capacidad las empresas locales de mejoramiento local para poder desarrollarlo. El nuevo escenario es que cada planta tiene una etiqueta, cada planta le conocemos su ADN, cada planta tiene una identificación. Hoy, antes, muchos años trabajando donde prácticamente lo único que marcaban estas tarjetitas eran los cruzamientos. Hoy cada planta debemos definirla y cuanto más posibilidad de inversión tengamos, más vamos a saber de cada planta para poder evidentemente avanzar más rápidamente. En suma, acá lo que ha aumentado fue el costo. Hoy tenemos desde la historia, ¿no? Selección, híbridos, mutaciones, genética cuantitativa, tecnología de siembra, equipos de alta generación que nos salen carísimos para poder cosechar en tiempo real, tener el dato, la humedad, etcétera. Bueno, los transgénicos, todo esto ha hecho que nuestra evolución hoy necesitemos, para que los productores se beneficien más, tener más inversión, porque hoy es más difícil lograr el crecimiento, salvo algún carácter cualitativo que existe, como lo que se nombró hoy, por ejemplo, que aparece la soja resistente a insectos, que va a dejar de usar y va a producir una racionalización de las empresas agroquímicas, porque vamos a dejar de aplicar miles de litros de insecticidas, ¿no? Como pasó con la soja RR, donde prácticamente se han fundido y retirado muchas empresas agroquímicas, pues pasamos de vender 27 productos químicos a vender uno, y justamente el único que era clase 4. Pero bueno, temas cualitativos producen cambios profundos también, y hoy por hoy lo podemos lograr con las nuevas técnicas de mejoramiento, que no se ha hablado, pero que existen y que se están planteando en este momento, o con alguna variante fuera de lo que tenemos en la mano, que sería lo obtenido por los ingenieros moleculares en los laboratorios. Bueno, yo ya creo que voy terminando, pero acá voy a poner las ideas. Nuestros esquemas de breeding y selección son distintos. Acá estoy marcando con rojo el backcross. ¿El backcross qué significa? El backcross significa que a mí me gusta esta variedad, tiene una serie de beneficios, una serie de impactos,
ha sido probada, etcétera, etcétera, y yo le cambio un gen, le pongo un gen por un gen que puede ser derivado de la biología molecular o puede ser un gen derivado de una introducción de plantas, hago exactamente la misma variedad con ese gen. Hoy la ley de semillas no contempla la variedad esencialmente derivada. Yo creo que, como ya dije, sin restringir el derecho del fitomejorador, no podemos no contemplar la variedad esencialmente derivada. Hoy, variedades. ¿Qué haría hoy una empresa multinacional de un día para otro? O en 4 o 5 años. Tomaría las 4 variedades que más rinden en la Argentina, de la empresa que sea, tomaría un técnico que lo único que hace es un backcross, ningún tipo de selección, después probaría en el campo y sacaría la misma variedad con un nuevo gen y hoy sería una variedad distinta, sin pedirle permiso al mejorador. Creo que eso es un tema que nos llega muy en el corazón a los breeders, porque desarrollamos estos productos, no estoy hablando como empresa, sino como la profesión, como decía al inicio, y de golpe por una característica ya tiene cosmética a veces, aunque tenga mucho valor, logra. Cuando el trabajo es de muchos años para lograr esos materiales. ¿Por qué? Porque la variedad esencialmente derivada permitiría valorizar, fomentar, amparar y reconocer el trabajo del obtentor de una variedad, premiar al obtentor de variedades iniciales, no eliminar el mejoramiento cosmético, sino ubicarlo en su propio lugar, no restringe la excepción del fitomejorador, fortalece el derecho del obtentor, permite que se incorporen rápidamente a nivel comercial los nuevos eventos tecnológicos, constituye un estímulo permanente para incrementar la variabilidad genética, porque siempre estaríamos buscando esas nuevas formas que nos permitirían diferenciarnos, y coloca en valor el germoplasma incluso frente al patentamiento, en el que los breeders de Argentina no estamos de acuerdo que se patenten plantas en Argentina, como para dar otra opinión. Bueno, regalía extendida. Este es el otro punto que yo quería mencionar. Utilizo este cuadro. Gracias a que la empresa en la que yo trabajo comenzó con la idea de instituir la regalía extendida, en la que hoy están todas las empresas, y si no quiero equivocarme, el INTA también, pudimos poner un programa cerca de donde está trabajando Daniel en Tucumán, que hoy tenemos 3 mejoradores trabajando y que permitieron desarrollar genética que evitó problemas de enfermedades que aparecieron en ese lugar, temas de alta temperatura, de estrés de calor, etcétera, etcétera. O sea, gracias a eso, que hoy es el 50% de la semilla, entre comillas, que se dice legal, nos permite abastecernos, y para el productor con un costo mínimo, abastece a empresas en lo que es invertir en mejoramiento genético. Y yendo al tema de la variedad esencialmente derivada, y bueno, ya veo que me marcaron 1 minuto, nosotros tenemos, el productor elige por el posicionamiento del producto. Productos buenos, productos malos, el productor no es sonso. Incluso no es sonso para guardarse o para decir, mira, tengo esta bolsa blanca, la puedo vender, o no. Pero el posicionamiento del producto es importante. ¿De qué depende? De la genética, el pool genético, el esfuerzo para expandir los recursos y la inversión, etc. Y sobre la biotecnología, donde tenemos que ir a las terceras partes, me refiero a las compañías que hoy están haciendo la genética, aunque acá tenemos un representante que ha desarrollado genes locales y tienen transgénicos locales que hoy también las empresas locales estamos utilizando, el gran poder de negociación que tenemos. Hoy, por ejemplo, el tema de la variedad esencialmente derivada nos permite negociar mejor con las empresas obtentoras o desarrolladoras de estos materiales. Este es un gráfico donde normalmente vemos que la satisfacción del cliente que percibe, que paga un óvulo por la semilla, como explicó Daniel, permite hacer inversiones en investigación y tecnología y hace un producto que es la variedad. Hoy estamos ante esto, que estas empresas tienen el market share, las empresas de obtención de genética, de mejoramiento genético, nos da un poder de negociación, hablo ya desde el lado ese, con las biotecnológicas de tercera parte, y en definitiva lo que hacemos es un producto conjunto, un producto fuerte, con posicionamiento, y que el productor, si le interesa y le gusta, lo va a sembrar, y si no, tiene otro tipo de opciones. Bueno, acá ya terminé. Lo único que quería recomendarles para los que interesa mucho la parte más social, que en el año 2002 yo escribí un trabajo que se llama Los hechos y sus derechos en la revista de la UBA, que puede ser consultado, donde algunas de las cosas que se plantearon en estos días están respondidas de una manera bastante, creo yo, neutral. Muchas gracias.